Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galenos. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de Podología Básica y Onicología. Esta ponencia estará a cargo por el podólogo Marco Antonio Hernández Díaz. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener el micrófono apagado durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Y para la coordinación de la entrega de certificados en vía de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat del Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, doctor. Le doy el pase. Muy buenas noches, gracias, licenciada. Buenas noches, galenos. Buenas noches a todos los presentes, prácticamente América. Gracias por estar aquí. Desde México, podólogo Marco Antonio Hernández. Bien, vamos a dar comienzo con este importante tema. Quiero hacer la aclaración. Recuerden, yo por lo regular no leo las diapositivas, hago los resúmenes sincréticos. Sin embargo, lo que yo digo refleja la información. Iniciamos y recuerden al final preguntas y respuestas. Gracias. Podología básica y onicología. Cuando hablamos de la podología básica, vamos a hablar que la podología está normada en diferentes formas en varios países. América es un continente muy grande. Hay una vasta cantidad de países, cada uno de ellos tiene su normativa al respecto. En algunos países, por ejemplo, en Europa, el podólogo hace intromisiones quirúrgicas. En América, el podólogo es primera línea de atención en podología terapéutica y el espíritu podológico en parte de América es conservador. La podología, entonces, se va a encargar de un buen diagnóstico de las anomalías del pie. Toda esta situación de los eventos de atención podológica no son necesariamente quirúrgicos, sino que partimos desde el inicio en tratar de ser conservadores. Sin embargo, somos multidisciplinarios y podemos intervenir antes y después de la cuestión quirúrgica. En este sentido, vamos a hablar que la podología tiene 3 niveles: la podología quirúrgica, la terapéutica y la podología básica. ¿Qué es podología? Viene del griego podos, pie, y logía, estudio o tratado. En un sentido deontológico estricto, la podología es una rama de la medicina, es un quehacer de salud. Por lo tanto, el podólogo está facultado desde todos los ángulos para realizar diagnósticos. Estos diagnósticos entonces son complementarios para situaciones académicas, investigación, lo que es un estudio. También hacemos prevención de las afecciones del pie junto con técnicas terapéuticas que son muy propias de la podología. La podología básica entonces se va a referir y se va a encargar del diagnóstico generalizado del pie. Es una valoración rápida del pie que nos va a llevar a una intervención instrumentalizada. Dicho intervención instrumentalizada consiste en maniobras sincréticas que van enfocadas a 1, la prevención; 2, recuperar la comodidad y la integridad del pie. La cultura general se refiere a esta clase de intervención como pedicura. Sin embargo, el podólogo, al ver la situación que se desvirtúa en la situación de lo que es una pedicura, vamos que el término en general pedicura es desprolijo. Por lo tanto, el podólogo hemos adoptado, por decirlo así, el término quiropodia, quiropodología. Este fue surgiendo a través del tiempo, surgió precisamente en Europa hasta que fue adoptada en América.
Así es que la quiropodia va a implicar un quehacer de índole clínico de primera línea que va a consistir en valoración general del estado de salud del pie y un enfoque de corrección y prevención en la integridad del pie a través de maniobras. Estas maniobras son propias, ¿sí? Lo anterior, entonces, logra mediante un cuidado de un acto completo clínico, valoración, interrogación, obtención de datos, análisis de datos, lo que es una exploración, valoración, informe y la quiropodia como tal, que es una onicotomía, legrado, desbridado, pulido y exfoliado tanto de la uña como de hiperkeratosis y que incluye al tejido blando en diferentes situaciones. Así es que entonces hablar de la podología básica, a la que comúnmente llamamos quiropodología, es la parte más conocida de la profesión del podólogo. Abarca, entre otras cosas, la situación y el tratamiento que engloba el lomas, comúnmente callos de diversas naturalezas, porque hay varias clases de lomas, la hiperkeratosis, también llamada dureza o callosidad, y problemas unguiales diversos que van a involucrar situaciones de cambio congénito adquirido o distrofias adquiridas o no, y se engloba todo esto, ¿sí? La quiropodia no debería resultar molesta como tal, se tiene que trabajar bajo protocolos clínicos estrictos normados, normas de asepsia y bioseguridad, técnicas asépticas, siguiendo el espíritu clínico, porque es rama de la medicina. En situaciones especiales, quizás se recurra a anestésicos locales para evitar la negativa a la consulta, el temor natural del paciente, facilitar la maniobra, etcétera. ¿Cómo fue surgiendo esta situación de la podología? Toda la ciencia podológica y que incluye en efecto la mayor expresión, o por lo menos la más conocida de la quiropodología, durante todo el desarrollo de la civilización humana, siempre hubo individuos que buscaron ayudar a otros de las afecciones del pie, aunque ninguno de estos tenía la menor idea de lo que hoy modernamente se conoce como maniobras asépticas, principios, desinfección, anatomía, fisiología, etcétera. Ellos ejercieron esta función de una forma manual, enteramente empírica, a veces de padres a hijos, y que esto fue perdurando hasta llegar al moderno podólogo, ¿sí? Eran protomaniobras que por lo menos sentaron las bases para que desde un punto de vista antropológico se llegara al sentido actual de la quiropodología y sentarán las bases para la podología médica. Uno de los ejemplos más claros antaños en la historia es el papiro Ebers. El papiro Ebers es conocido como el primer documento científico de la historia por la forma en que está estructurado. Se recogen más de 800 diferentes enfermedades con descripción, signos, síntomas, tratamientos, etcétera. En el papiro Ebers, este documento antiguo contiene un pequeño tratado dedicado al miembro inferior, al pie, y precisamente los egipcios se referían o denominaban al pie como Radigüey. Aquí se ponen las contracciones vocales, las consonánticas en ausencia de las vocales. Aquí tenemos el jeroglífico del pie, que en el lenguaje egipcio se menciona como una letra V. En las páginas o parágrafos 611 al 615 de este documento, también se ven 5 recetas para curar enfermedades del pie. Tendrían los egipcios podólogos que aliviasen la patología del pie. Bien, sabemos que tenían una
medicina bastante sofisticada. Al hacer los análisis de los instrumentos nos damos cuenta que son muy parecidos a los instrumentos quirúrgicos de hoy día. Sin embargo, está bajo sospecha el hecho de que en efecto tenían por lo menos individuos dedicados exclusivamente a las maniobras del pie, aunque no podemos asegurar que hayan sido podólogos de alguna manera. Después, estos, en un sentido más moderno, hacia el 17 y 18, se sentaron las bases para que nacieran ahí los podólogos, pero como vemos, desde antes ya existían referencias de estos individuos. Si le buscamos a la historia, hay muchas más referencias que no mencionamos aquí, pero que son muy curiosas. Dentro de toda la florida patología del pie, nos ha llegado algunas afecciones que merecen destacar, naturalmente, que no respondían al nombre profesional actual. Y eso está ahí precisamente en estos rollos, ¿no? Y son datos muy curiosos. Pero el concepto, es importante hacer notar que algunos países tienen normativa para la quiropodología básica, como una maniobra de servicio de salud, pero dos rubros: la preventiva y la atención primaria. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, esto va a obedecer a necesidades sociales de salud de los diferentes países. Todos confluyen más o menos en el mismo contexto, en el que la preventiva se va a referir a la quiropodología o servicio de atención del pie sano, el cual va a asegurar que continúe sano. Se van a hacer precisamente actos de prevención. Cuando se observa ya algo que puede comprometer la integridad de la salud del pie, entonces ya se realiza una atención primaria. Entonces sí, la podología básica va enfocada precisamente a este aspecto, el preventivo y la primaria de las afecciones básicas. El tratamiento de los pies se remonta al antiguo egipcio, cuando el faraón Amenofis IV, que contaba con diversos servidores y asistentes, entre ellos hay constancias de que se dedicaban exclusivamente a los pies. Por lo menos sabemos que hacían higiene y tipos de masajes con una gran cantidad de productos, ¿sí? Resinas, aceites, etcétera. Algunas excavaciones nos han develado expresiones pictóricas donde se observan precisamente intervenciones en el primer dedo, y hay referencias a través de un instituto de investigación inglés que nos dice se encontró una prótesis con un dedo falso. Entonces se la tomaban en serio los egipcios en la situación de la atención del pie. La antigua Grecia no se queda atrás, sí, en el tiempo de Homero. Los sacerdotes eran médicos. Ellos precisamente tenían intromisión en el campo del pie y existían varias recetas enfocadas al pie. Hipócrates fue el primero que descubrió una deformidad en los pies, recomendando un tratamiento con manipulaciones, calzado corrector. O sea, Hipócrates ya estaba haciendo ortopedia, diagnóstico y tratamiento ortopédico. Galeno, en su obra que trata de la cura de las callosidades y durezas y uñas amoratadas, expresó algunos remedios. Quizás la causa era el calzado, declara él. Entonces sí, ya tenían el concepto moderno de lo que podría ser el calzado como tal, y que había eventos traumáticos que finalmente comprometían la salud del pie. Hay que tener en cuenta que hasta el siglo XIX no había un zapato para cada tamaño del pie y no había izquierdo ni derecho. Entonces nada más había calzado, vamos a decir, niño, adulto, adulto chico y adulto grande, ¿verdad? Y como les digo, ni izquierdo ni derecho. Ya en los baños romanos se ofrecían tratamientos para callos, durezas, se realizaban cuidados de las uñas. En efecto, después aquí en Roma hubo un protopodólogo pedicurista muy, muy famoso que adoptó Nerón y Popea, su mujer, y
que este señor se llamó Caius, y a partir de allí alcanzó tal fama que todos los demás que surgieron y que él entrenó a partir de ahí eran callistas, ¿sí? Siguiendo más adelante, la medicina, llegando hacia la Edad Media, se empobreció, cayó en un oscurantismo, porque los saberes clásicos eran conservados y dirigidos únicamente por la clase clerical, los religiosos. A partir de aquí surgen gremios de médicos y farmacéuticos que empezaron a hacerle la guerra a quienes ya servían como itinerantes y a la pobre población desprovista de ayuda, que eran los cirujanos y los barberos. Vamos, se les aplica el término cirujanos, pero eran barberos porque ellos prácticamente tenían que solucionar todos los problemas de su comunidad, desde extraer muelas, sacar pus, curaciones, etcétera. Surgen los gremios y ahora tenían que ir en contra de estos para decir, hey, ya, se acabó tu tiempo. Surge entonces la reglamentación, por ejemplo, en España, por parte de los reyes católicos, en el año de 1477, antes de que llegaran los españoles a América, ya había interés en esto, había ordenanzas reales de las profesiones sanitarias y se dividieron en los ministrantes y cirujano menor, después de bata larga y de bata corta, hasta que prácticamente se hicieron desaparecer a los barberos, pero aún así quedaron por ahí muchos itinerantes que no tenían preparación alguna y ahora ya eran perseguidos, ¿no? Pero pues se abrió al progreso, al saber. Estados Unidos, 1840, se establece el primer consultorio en Boston, Massachusetts. Fue abierto por el doctor Nehernia Kenninson. 1845, Louis Danaker, cirujano callista de la reina Victoria, escribió el libro A Treatise of Current Bonions and Disease of the Feet, tratado de las enfermedades de los callos y de las enfermedades del pie, que tuvo gran éxito en Reino Unido. 1855, Leon Champs abre su consultorio de callista el 5 de octubre, allá en Buenos Aires, Argentina, y se va a publicitar precisamente como pedicuro. Su domicilio en la calle Perú, número 94 en Buenos Aires, fíjense. 1861, Isaacar Sakaji trata de los pies del presidente de los Estados Unidos. Imagínate, atender al presidente, se granjea el favor de él y lo van a nombrar pedicuro general del ejército de los Estados Unidos. Imagínate, pedicuro, cuán importante sería, pedicuro. 1865, Richard H. Westberg, como uno de sus 28 miembros, es nombrado primer presidente de la Sociedad Pédica de Nueva York. Entonces, imagínate, la primera asociación pédica nace en Nueva York, 1865, con 28 miembros. Estos entonces en Nueva York llevan la proliferación de la pedicura en todo Nueva York. Llegan entonces una australiana a Nueva York y empieza a impulsar el nacimiento de los primeros salones de belleza. Al nacer los salones de belleza, se les ocurrió entonces, bueno, ¿y si ponemos pedicura en los salones de belleza? Y ahí fue en 1914 aproximadamente, durante el tiempo de la Primera Guerra, la pedicura entonces empezó a practicarse en los salones de belleza. Aquí fue donde ocurrió la separación de los respetables pedicuristas con formación médica a quienes empezaron a darlo en los salones estéticos. Y aquí fue donde ocurrió el quiropodia, pedicurista, o pedicura estética, y aquí se rompió, por decirlo así, la unión. Asimismo, se entrega la primera licencia a un quiropodista
en 1907 aparece la primera revista titulada Pedic Society Items, los temas de la sociedad pédica, dirigida por Alfred Joseph, y a la postre presidente del Journal of American Podiatry Association, de podiatras asociados. España, Felipe V, siglo XVIII, ahora obliga a los barberos, los lleva a la escuela, el que no quería, adiós, y tienen ahora que convertirse en médicos. Aquí es donde la cirugía se encuentra escalonada y es el cirujano de bata corta y de la bata larga. Se va desarrollando estas figuras de carácter ambulante que recorren las calles ofreciendo los servicios para el cuidado de los pies. Hoy día también hay podólogos que prácticamente se dedican a la itinerancia, a realizar la quiropodia, ¿no es cierto? El 11 de diciembre del 2011, en la ciudad de Lima, Perú, se efectuó el segundo foro latinoamericano sobre la realidad y actualidad de la podología en los distintos países de América, auspiciado por la Federación Internacional de Podología. 11 de diciembre de 2011, en la ciudad de Lima, Perú, se efectuó abriendo la puerta a nuevas normativas. Tratamientos farmacológicos, artículo 77.1 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Tratamientos ortopodológicos en el anexo real del decreto 542 de 1995 ordena al ortopeda atender la receta del médico y podólogo. Tratamiento de cirugía podológica de acuerdo con las especificaciones de los planes vigentes. En México surge legalmente la carrera de podología hacia el 2000, finales de 1999, y en América Latina, a diferencia de los países antes mencionados, se crea a partir del 2010 la especialidad médica de podiatra, que es el cirujano del pie. 2017, Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México establece todo el reglamento de actuación del podólogo en el servicio de atención ambulatorio y surge el gabinete podológico, al menos en México. Cuando todo esto ocurre, entonces se entendió que la podología básica requiere, pues, de un método clínico para dar precisamente validez a esto. Este protocolo de método clínico es como en el especialista generalista del pie, que va a abarcar precisamente toda la situación de toma de datos y debe de ser completo y en su conjunto ágil para que podamos aplicarlo. Cuando cometemos errores en esta situación de ser ágiles, puntuales y demás, algunos han cometido el error de abandonarlo y de decir, no, es que para una simple quiropodia, ¿como para qué, verdad? No estaríamos faltando a la ética al no tomar en serio el método clínico aquí. Entonces podemos hoy día ver que amplios sectores de la población relacionan todavía a la podología exclusivamente con la aplicación de la técnica de la quiropodología. Sabemos pues que el podólogo tiene muchas otras acciones terapéuticas y demás. Sin embargo, el hecho de saber que la quiropodología es lo que más la gente necesita y conoce, entonces haremos bien en seguir todos estos protocolos que son muy similares porque siguen la misma ética médica en la mayoría de los países. Para instaurar definitivamente el rol del podólogo como un especialista, hay que seguir entonces dicho método de estudio clínico que nos va a llevar al diagnóstico y al tratamiento del paciente de una forma rutinaria y coherente. El problema es que si este sistema es muy exhaustivo, se va a derrotar la situación. Entonces hay que ser muy puntuales en esto y saber qué se requiere seguir para exploración y complementación ágil de datos que nos lleven a diagnóstico y tratamiento. Entonces no es simplemente una intervención del pie, no, es valoración para tratamiento pronto
innecesario de las anomalías del pie. El podólogo debe transmitir en esta primera intención de podología básica, quiropodología, a la par autoridad bien entendida y empatía y confianza hacia el paciente, a la vez que surja el respeto profesional y personal, es decir, somos podólogos. Digo esto al margen de lo que estamos diciendo. En algunos países de América dicen podólogo, pedicurista nice, ¿verdad? Pedicurista profesional. No, no. El podólogo entonces se imbuye de dignidad como profesional, y el hecho de que haga esta noble labor no significa que seamos menos o inferiores a otros profesionales. Por ello, debemos cuidar la forma de interacción con el paciente, debiendo combinar trato amable, signos de distinción que se asocien a la imagen profesional del podólogo, porque tenemos prestigio y nosotros somos responsables de dar prestigio a la podología, por lo menos a la básica. Los gestos de cortesía, lenguaje no verbal, debe de ser idóneo. Hay que disponer un espacio digno y que proporcione un ambiente grato, sobrio, y aunque sencillo, debe de ser pulcro y organizado. No necesitas como podólogo invertir una gran cantidad de dinero para que tu consultorio luzca como un hospital de primera, no, sino que ser pulcro y ordenado, que refleje la dignidad de nuestras funciones. Bien, ahora, el análisis de la marcha, dentro de esto, lo que son el protocolo de la atención básica, ya vimos el trato cordial, ahora análisis de la marcha. Bien, desde el inicio, cuando la exploración va a comenzar desde que llega tu paciente, ves cuando va entrando, cuando lo acompañas, su caminar va a ser natural, no va a ser alterado. Puedes tomar datos valiosos aquí, luego lo pones en camilla, lo sientas, haces una valoración dinámica, articular, etcétera. Esto va a proveer entonces la necesidad al podólogo para que al final, si queda o es menester, la exploración complemente al final del servicio. Si no, puede ser en el principio. En situaciones normales, la exploración comenzaría en sedestación, en camilla, luego en bipedestación, finalmente dinámica, por lo menos lo ponemos a caminar, etcétera, y esto nos va a proveer de información necesaria que van a complementar el conocimiento del por qué su pie tiene lo que tiene, es complementario, ¿sí? Así, analizar la marcha espontánea del paciente como tal es valioso, ¿sí? Continuando con el análisis de la marcha, hay que observar varios puntos importantes de fácil detección. Signo de cojera o marcha asimétrica, observa sus hombros, su cabeza, etcétera, la amplitud, la simetría del ángulo de base de la marcha, sus pies son amplios, el caminar es seguro, normal, hay alguna actitud neurológica, secuencia de las fases de la marcha, lo siguen todos, el paso, la zancada, el tiempo, la cadencia, etcétera. Actitud general de pronación o supinación, observa su pie, hay fenómenos de retropié, signos de inestabilidad, movimientos de pronosupinación, supinación, pronación anormales, gestos de rotación en el despegue, hiperextensión del primer dedo, es decir, si lo ves con sandalias, etcétera. Entonces nota pues que el mero hecho de decir, es quiropodia, no, ya te diste cuenta que va a demandar todos tus conocimientos, toda la actitud y atención. Luego, ¿a qué pasamos? Una vez que realizamos esto, el consentimiento informado. En el quehacer médico nos exige, tenemos que informar al paciente qué es lo que vamos a hacer, en qué consiste. Muchos pacientes vienen con una expectativa equivocada, ¿qué va a pasar? ¿Me va a doler? Etcétera, Dios mío. Sin embargo, debe de entender la naturaleza de lo que vamos a realizar y en este sentido, informar el procedimiento. Después de esto,
se ha de hacer al inicio de la anamnesis brevemente y con claridad. La anamnesis en muchos formatos incluye el consentimiento informado y esto es de gran valor para el podólogo. Anamnesis es una entrevista guiada donde se obtienen datos relevantes de interés podológico, los cuales nos van a permitir desarrollar el buen proceso de atención, tener la información para precisamente a tener un diagnóstico e informar al paciente de sus propias necesidades, las cuales a veces ellos no están conscientes. Se registra por escrito datos como filiación, motivo de consulta, circunstancias personales, todos los antecedentes como generales, familiares, patológicos, no patológicos, podológicos específicos, etcétera. Viene la exploración muy importante, activa, pasiva, cualitativa, de la posición relajada del pie en el sillón, posición, movimientos articulares, amplitud, la articulación como tal, armonía, el aspecto de los pies, los planos, etcétera. Y todo esto debería de demandar a nosotros mayor tiempo. Y para que te des una idea, por ejemplo, habrá situaciones donde tengas que hacer exploración manejando los conceptos de goniometría, por ejemplo. La inspección se realiza desde el dorso a la planta, buscando los detalles, valorando la textura, el grosor, el color, la pilosidad, hidratación, elasticidad, turgencia, buscando marcas, anomalías, lesiones primarias, secundarias, verrugas, heridas, cicatrices, hiperkeratosis, etcétera. Valorar la posición, deformidad de los dedos, ¿hay alguna deformidad? La forma del dedo no únicamente, sino también su movilidad. La evaluación vascular, muy importante, venosa, arterial, llenado capilar, junto con todos los signos. La búsqueda de puntos dolorosos, hiperpresión, etcétera. Sobre todo, haciendo en una búsqueda susceptible en los procesos, por ejemplo, metatarsofalángicos o articulaciones metatarsofalángicas, que son las que están más sujetas al estrés. Hay que determinar si el dolor es provocado por la palpación o si es una estructura ya previamente inflamada, es compatible con un traumatismo no referido con el paciente, estará asociado a su situación precedente de salud, pero no en la dinámica o en el reposo o únicamente cuando palpo. Dolor fisiológico por una presión excesiva, porque estoy presionando demasiado. Todos estos factores no deben de escapar a la atención del podólogo asusado y al podólogo con experiencia. Exploración sensitiva, cuando hay sospecha de trastornos sensitivos, se va a valorar, por ejemplo, la prueba de monofilamento del Semmes-Feisten en el pulpejo o en los llamados 8 puntos. No hay que omitir las articulaciones metatarsofalángicas. Exploración muscular, de la misma manera, los grupos, sobre todo en pierna y aquellos que se involucran en la posición del pie. Pruebas complementarias, Doppler, ¿hay alguna situación? No encontramos pulsos, los pulsos son débiles, hay situaciones evidentes de vascularidad anómala, arterial, etcétera, telangiectasias, estrellas azules, tortuosidades y demás. Bueno, el Doppler venoso, índice tobillo-brazo, análisis sanguíneos, radiografías, radios X, etcétera. Todo esto es complementario. Luego nos vamos a las listas de problemas, las cuales se van a basar precisamente y guiar la terapéutica en cada uno de los pacientes. Recabar datos, análisis y semiología, lo que nos va a llevar al diagnóstico, con la finalidad de tener los datos precisos, hacer las listas de problemas y que nos sirvan precisamente también para situaciones epidemiológicas, también para guiar el plan terapéutico integral. Vamos a hacer entonces prevención clínica, farmacológica, ortopodológica, física, quirúrgica,
Luego, nuestras competencias va más allá. Debería derivar a qué profesional, cómo lo voy a derivar. Sí, hacer un equipo multidisciplinario, médicos familiares, enfermeros, fisioterapeutas, incluso psicólogos, porque nos hemos encontrado en situaciones de anomalías del aparato ungueal que resultan vergonzosos para el paciente y por lo tanto deberíamos de apoyarnos en un profesional como un psicólogo, por ejemplo. Es necesario entonces tener en cuenta que este método clínico para la podología básica es de primera línea y hay que tomarla en serio. Parte de lo que es la podología básica de este evento quiropodológico, algo que es demandante para el podólogo es el aparato ungueal, la uña. Por lo tanto, la onicología va a complementar el quehacer del podólogo. En el ejercicio podológico básico van a saltar gran variedad de signos que pueden desarrollarse en la uña y el aparato ungueal, por lo que se va a requerir de estas ciencias auxiliares para poder tener un diagnóstico y tratamiento. La onicología es aquí entonces el elemento necesario que nos va a llevar a dicho diagnóstico. El aparato ungueal, entonces, como vemos, ha persistido en la evolución de la especie humana, se ha adaptado a las necesidades de los dedos, la cuestión del uso, de la modernidad, del calzado, el cual ha ido cambiando y por lo tanto impactando al aparato ungueal de forma diferente en base a las funciones. Esta adaptación facilita actividades de la vida cotidiana, a veces las limita, calzado traumático, etcétera, llegando a producir dolor y verdaderas anomalías de las uñas producido por esto. Por este motivo, las personas que sufren patologías ungueales acuden a los profesionales de las ciencias de la salud demandando una solución. La lámina ungueal es muy susceptible, comúnmente pues llamada la uña, y este es el principal objeto del estudio de la onicología. Aunque generalmente tiene una consistencia dura, forma bicóncava, superficie lisa, brillante, dos concavidades y situaciones mecánicas específicas de plasticidad, resistencia e implantación, tienen que tener el sentido de normalidad para entender la situación de las anomalías. Así es que entonces la onicología como una especialidad que surge de la dermatología nos va a llegar a entender la naturaleza del aparato ungueal y cómo las anomalías pueden producir signos y síntomas, lo cual nos lleva al estudio anatómico onicológico, que es una disciplina conocida por el especialista, tanto dermatólogo como podólogo especializado. Basta con que analizamos a varias bibliografías del aparato ungueal para que nos demos cuenta que por lo regular ningún bosquejo y análisis de la anatomía del aparato ungueal está completo. Siempre le van a hacer falta elementos, lo que nos lleva a saber que el estudio anatómico onicológico completo, ese es el que lleva el podólogo y el dermatólogo. La onicología va a completar dicho estudio. La onicología se ve beneficiada con algunas técnicas precisamente para recabar todos estos datos de anatomía, fisiología y patología, como por ejemplo el estudio quirúrgico anatómico. Significa que a través de una intervención quirúrgica del aparato ungueal se establecen y se recogen todos los datos para complementar el sentido anatómico. La dermatología va a utilizar la onicología junto con la tricología, el estudio del cabello, precisamente para cumplir con su función. En el interés del estudio de la uña ya hubo intereses desde la antigüedad, Galeno y otros. Debido a las limitaciones técnicas de la época, era difícil entender la naturaleza de la lámina ungueal y cómo estuvo constituida. Hubo varios de estos que más o menos tuvieron la idea
de la anatomía, que era muy incompleta en aquellos entonces. Los últimos años, la mayoría de los estudios sobre la uña han tratado fundamentalmente de explicar la bioquímica, la fisiología, con especial interés en el crecimiento y la composición de la misma. Como ya sabemos, la sintomatología de la patología unguial es muy extensa, va a estar asociada a diferentes anomalías y la onicología es valiosa aquí y va a permitir, tanto en el estudio fisiológico y anatómico, podológico y patológico, una gran especialidad, ¿sí? Un ejemplo, tenemos aquí a través del estudio anatómico todas las partes: placa, borde distal, borde libre, lecho unguial, placa unguial, raíz, ligamento especial, la protección de estos, los surcos. ¿Qué son los surcos? Surcos onicocanales. ¿Qué es el sistema cuticular? Etcétera. Todo esto nos hace ver que fundamentalmente la onicología echa manos, por ejemplo, de la embriología, la génesis del aparato unguial y cómo va a impactar cuando el niño nazca y su desarrollo. Los últimos estudios de ecografía del aparato unguial junto con la exploración quirúrgica nos han dado nuevos datos. La propia anatomía de la zona, con diferentes estructuras y densidades distintas, va a favorecer la distinción de algunos datos que antes estaban erróneos. La lámina unguial, ¿cuántas placas o capas tiene? ¿Cuál es la profundidad y la actividad de la matriz unguial? ¿Hay algún otro anexo? Sí, la ecografía de la uña nos ha respondido todas estas preguntas. La uña como tal es una estructura anexa de la piel localizada en la región dorsal, pero con diferentes líneas de hiperecoicidad, es decir, densidad, que nos hacen ver que la uña es una estructura más sofisticada de lo que habíamos pensado. Los pliegues, cómo se involucran y cómo tiene relación la matriz unguial con el resto. Eso es la valoración de la ecografía de alta resolución. Luego viene la onicoscopía. La onicoscopía es un dermatoscopio que va a ser enfocado a la exploración del aparato unguial, tanto el pliegue proximal como distal como de la misma uña, la cual a través del tiempo nos ha dado un compendio de datos que nos van a hacer ver que efectivamente la uña tiene características insospechadas. Y la onicoscopía nos ha hecho entender estos datos. Perdón. El dermatoscopio es un dispositivo médico de aumento. Basta con que tenga 10 o 20 aumentos para que cumpla con su función. Hay diferentes clases de dermatoscopios. Hay algunos de hiperluminiscencia o de visión directa. Todos son de fácil manejo. Hay manuales, hay digitales e incluso hay algunos que son capaces de tomar imagen y video. Aquí tenemos un ejemplo de una nicoscopía en un evento de una melanoniquia y nos permite conocer la naturaleza precisa del fenómeno a través del estudio nicoscópico. Hay algunas enfermedades sistémicas como la esclerodermia que van a producir, igual que la dermatomyositis, algunos signos específicos casi patognomónicos en el aparato unguial, que el mero hecho de echarles un vistazo con onicoscopía nos lleva al diagnóstico. La psoriasis es una de ellas. Entonces vemos cómo hay gran valor en la utilización de estas técnicas. Con ambos sistemas, con la onicoscopía y con la valoración de ultrasonido, es la ecografía de alta resolución, son ambos sistemas que fueron adoptados por la dermatología. Si nos vamos un poco tiempo atrás, vamos a ver que la onicoscopía, la exploración de la uña, junto con lo que se llama capilaroscopía, no es
vieja, es decir, es reciente. Comenzó por allá hacia inicios de los años 90 y hoy día hay pocos podólogos que conocen y manejan esta técnica de exploración, el onicoscopio. Cuando el podólogo se involucra con su función, es de gran valor. Diversas bibliografías especializadas en el estudio onicoscópico nos hacen ver que en efecto el onicoscopio o dermatoscopio tiene un gran actividad o valor para completar un diagnóstico, es decir, llevar el diagnóstico de presunción del aparato unguial a un diagnóstico certero. ¿Cuál es la especificidad, por decirlo de alguna manera, la efectividad, grado de efectividad de la onicoscopía para la valoración y diagnóstico? Sí, hasta cerca del 100%, del 100%. Entonces, imagínate el hecho de tener una preparación en la utilización de la onicoscopía. No les digo de la ecografía de alta resolución porque resultaría más difícil desde la adquisición y los costos a los equipos, sino que sencillamente, por decirlo así, por su forma de utilizar. El onicoscopio, además de ser barato, nos da una referencia y metodología simple. Lo que tenemos que hacer es conocer los signos presentes y estar atentos a la aparición posterior. Por ejemplo, algunas enfermedades sistémicas como la esclerodermia, la dermatomiositis, el lupus eritematoso sistémico, se va a caracterizar por alteraciones capilares específicos observables, ¿sí? Tanto en el pliegue proximal como en el distal, la psoriasis, específicamente en el borde distal del aparato unguial de la uña. Estos en el proximal. De tal manera que al observar estos signos dermatoscópicos en el pliegue, vamos a decir que el estado capilar y de los signos capilares es una buena alternativa para confirmar enfermedades como esta naturaleza, además de características de cada enfermedad. Aquí podemos observar, por ejemplo, lo que es sangrados en astilla en la dermatomiositis. Estas líneas largas es característica de la dermatomiositis. Así es que en este sentido, las ciencias auxiliares que acabamos de ver, anatomía, fisiología, etcétera, junto con estas técnicas, lo que es la ecografía de alta resolución y la onicoscopía, van a hacer que el podólogo sea entonces un podólogo completo, profesional, amplio en la generalidad y específico en el tratamiento de las afecciones del pie. Entonces, en conclusión, el podólogo, como vemos, ya tiene a su disposición una metodología amplia en su campo. El adquirir esto, como por ejemplo, el mero hecho de hacer una atención básica podológica expresada mayormente por la quiropodología o quiropodia, vamos a tener un gran impacto en la salud del paciente. Y tener todo este método es una cuestión no de elección, sino de ética, puesto que toda esta metodología clínica, que es precisamente la misma que se utiliza en la medicina como tal, es científico académico. Es decir, podemos ver cómo en el mundo de la pedicura, por ejemplo, de la manipulación estética del pie,
cuántos errores se cometen en la atención del pie. Por largo tiempo, los podólogos han tratado de dar a conocer a otros prestadores de servicio del pie como pedicuristas la necesidad de la adaptación de sus métodos. ¿Por qué? Porque el podólogo estamos o nos manejamos mediante la ética. Nosotros también nos interesamos por el impacto de la salud del pie en la comunidad. Por lo tanto, hay muchos podólogos que en su quehacer tratan de ayudar a que las pedicuristas tengan un menor impacto negativo en su función. Es decir, sigues técnicas asépticas, haces una perfecta desinfección, limpieza, esterilización, sabes cómo tratar al pie en el proceso de la remoción del legrado del surco de los onicocanales, y lo que parece ser un patrón de error constante en muchas pedicuristas es el daño del sistema cuticular. Si tenemos que poner un ejemplo rotundo que cometen un error, la mayoría de estas, es el levantamiento del sistema cuticular. El sistema cuticular está representado por el eponiquio. El eponiquio es la representación del borde proximal interior que va a sustentar la matriz unguial. Sí, ese pliegue que se adhiere a la parte dorsal de la uña, la que no se ve, es un sello, el eponiquio. Y la parte que no entra en dicho pliegue, que es parte del epidermis, se adhiere a la lámina unguial y nos forma, ¿qué? La cutícula. Entonces, estos sellos deberían de quedar intactos. De otra manera, vamos a perjudicar la salud. Y hemos visto cómo constantemente nos llegan a consultas diversas anomalías traumáticas y onicodistrofias producidas por estas atenciones agresivas en estos servicios. Entonces, sabemos los podólogos que las pedicuristas existen, tienen que ganarse la vida de una forma digna, pero nosotros tratamos de hacer ver que el impacto debería de ser menor. No es el hecho de que el podólogo diga, ok, más trabajo, ¿verdad? No, sino que aquí es donde la ética de nosotros también se demuestra. Tener todos los conceptos, método clínico, los beneficios del método clínico, como lo que son las técnicas asépticas, bioseguridad y todos los pasos involucrados, tanto en la atención, onicotomía, limpieza, desbridamiento, tratamiento de callosidades, hiperkeratosis, como el resto del quehacer. Todo esto sabemos que es de gran ayuda. Bien, hemos concluido, gracias. Vamos a dar unos minutos para responder sus dudas. Quien tenga una duda puede abrir su micrófono y pregunte. Vamos a esperar que se pueda hacer con orden. Vamos a esperar sus preguntas. Gracias. Ok, mira, la situación aquí es tener el diagnóstico exacto, ¿no? Yo me he encontrado con pacientes que llegan 2 años con tratamiento y es que no es onicomicosis, por eso usted no ve mejoría. Entonces digo, ok, diagnóstico exacto. Ahora, ¿y el diagnóstico exacto cómo llego allá si no tengo la libertad de la utilización de los métodos? Ese es un verdadero problema. Por lo tanto, debemos de buscar la metodología más simple, cercana y no invasiva que puedas utilizar, por ejemplo, allá en Perú, sin que involucre una situación de querella o pelea con las autoridades sanitarias. Un ejemplo de esto es la onicoscopía. La onicoscopía como tal no es invasiva, literalmente lo que significa es ver de cerca una uña con un aumento, un microscopio USB digital que lo compras por internet, que no te cuesta ni, no sé, $20 o algo así, y vamos,
que para ti va a servir con una situación complementaria y de un diagnóstico exacto para que digas, ahora qué terapéutica sigo. Y de esa manera ya determines en el caso individual, porque no podemos decir, a ver, onicomicosis, ¿qué grado? El tiempo, la presentación clínica, bifonazol a este y terbinafina a este. No, ¿cuál es el criterio? Por lo tanto, ya dimos por ahí un tema de la farmacología en la onicomicosis. Hay algunos criterios que debemos seguir, ¿sí? Y yo el consejo que te doy es que busquen las guías de actuación farmacológica en la onicomicosis. Hay guías nuevas y hay criterios nuevos. Entonces, búscate esas guías, consúltalas y una vez que tú tengas todo eso, ahora preocúpate por una metodología como la que acabo de decir para que llegues a un diagnóstico exacto. Sí, la onicomicosis, sí, las distrofias producidas por esclerodermia son específicas si utilizas la dermatoscopía de la uña o onicoscopía. Entonces, que te quede eso en mente y sin miedo, y hay que utilizarla, ¿de acuerdo? Ok, mira, imagínate, de repente no es que la pedicura les diga a uno, a ver, entiende, no dañes el sello cuticular, van a seguir haciéndolo, porque seguían en situaciones de mercado, marketing, compañías, productos y demás. Aquí el problema es, oye, si haces eso, mira, aquí está este medicamento, aquí tenemos, por ejemplo, el metilsulfóxido, MSM, metilsulfóxido metano, que va a ayudar a que tu uña no se degrade. Tenemos betalfratus, que es otro fármaco que evita que tu uña se degrade y una vez que dañaste el sello cuticular, lo protege, ayuda a que cicatrice. O sea, hay de dónde echar mano, ¿no? Para decirles, por lo menos haz esto. Si vas a perjudicar abriendo la bolsa, hazlo. Ahora imagínate, para hacerles entender, por Dios, no pongas acrílico medicado, es difícil. Y yo te entiendo como podólogo, a veces uno se desespera y digo, ¿cómo puedo hacer entender si el propio sistema, gobierno, etcétera, no interviene? Quisiera intervenir, pero si el podólogo no lo hace, ¿quién más lo va a hacer? Por lo tanto, es el podólogo a través de formar comunidad, acercarse a la autoridad y hacerle ver que en efecto se tienen que tomar medidas para que esto no continúe y el impacto de salud de la sociedad sea el mínimo. Sí, acrílico medicado, no hay ninguna evidencia científica que nos muestre que el acrílico medicado como tal sea de beneficio para la uña. Hay algunos estudios específicos de acrílico medicado en diversos países, desde Chile hasta México, lo que es el acrílico enriquecido con nanopartículas, que se ha utilizado por largo tiempo en odontología y que puede ser utilizado en onicología. Hay estudios, pero pocos referentes a tener que utilizarlo en la uña. El podólogo mexicano lo utilizamos a través de la experiencia empírica, pero vemos que hay evidencia que respalda esto. No nos metemos a experimentar, ¿de acuerdo? Entonces sí, el consejo es ese. Y ni modo, sé que sufrimos, pero hay que hacerlo así, ¿de acuerdo? Gracias. Grace. Ok, bueno, tratar la callosidad primero hay que determinar el tipo de callosidad. ¿Qué es el impacto de dicho callo en el pie? ¿Es factor biomecánico o no? ¿Está asociado a otro factor? Ok, esto va a determinar la intervención en la hiperkeratosis, en el callo. Hay diversos medios para la remoción de la callosidad. La mayoría de estos son desbridamientos quirúrgicos. Desde luego, tiene que ver con la experiencia, la mano y la sensibilidad del podólogo. Pero hay métodos que no te dicen los manuales, que no te explican, que desgraciadamente tu entrenador allí en campo quirúrgico, en campo de experiencia, te lo tiene que decir.
llenado capilar, estirar la piel, cambio de color, etcétera, y entender hasta qué punto puedo desbridar. Esto que te acabo de decir, lo que es estirar, cambio de color, llenado de capilar y sensibilidad al tacto, es lo que nos tiene que guiar hasta dónde debo de quitar el callo. El otro aspecto es, estaba en situación de hiperpunto, es cuestión biomecánica, ¿por qué no hago protección, descargas, órtesis? Eso es lo que sigue, ¿de acuerdo? Y ahora hay algunos otros vicios adquiridos donde, por ejemplo, aquí en el aparato unguial, en el perioniquio, literalmente rasuran cuando no deberían de rasurar y se provocan inflamaciones paroniquias y eventos catastróficos. Pero si se llega a entender la anatomía y la patología, entonces esos vicios se corrigen. Luego entonces, que estoy diciendo, se requiere de una actualización, se requiere de una vigilancia a través de dichas actualizaciones. Entonces, esto que te acabo de decir es tan solo un ejemplo de cómo asegurarnos en algo tan crítico como es la remoción de callosidades, porque eso puede conducir a un evento del pie diabético donde antes no lo había. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, lo sé como enfermera a lo que te enfrentas y eso es lo que se debería de hacer, ¿sí? Tal vez jornadas de enfermería directo con los podólogos para que se entienda qué es lo que se debe y no se debe de hacer. Esto equivaldría a una situación de intervención de actualización sanitaria, ¿de acuerdo? Gracias. Sí, lo que pasa es que aquí los programas de galenos se están aumentando. Se ha enfocado precisamente a lo que acaban de decir, por ejemplo, que hacer el próximo jueves, precisamente voy a dar el tema de las hiperkeratosis y de los callos. Eso que preguntaron, oiga, y esta situación del pie y del callo, y por qué lo hacen así, y el riesgo, etcétera. El próximo jueves hay un tema enfocado a eso. Es un tema de actualización en la comprensión, tratamiento clínico de lo que es los callos, las callosidades, las hiperkeratosis, ¿de acuerdo? Entonces, pues a nombre de Galenos y del CIAF, quedan invitados y pidan informes de esa próxima clase que sé que les va a servir muchísimo, ¿de acuerdo? Informes al link que te dejaron ahí. La coordinadora, sé que con gusto te va a decir la coordinadora, sí, hay un plan, etcétera, y te da los informes, ¿de acuerdo? A ustedes, muchas gracias, gracias a todos los presentes. Hemos concluido, buena participación, excelente. Me despido de ustedes, gracias a Galenos, y se despide Podólogo Marco Antonio Hernández. Hasta la próxima.